Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 10 de mayo. Es viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Y este día celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, doctor de la Iglesia, una figura importantísima de la Iglesia española, y ya, pues al ser doctor de la Iglesia, podemos decir también de la Iglesia universal. Veamos primero el Evangelio, como cada día. Ya Jesús va concluyendo este llamado capítulo del pan de vida. Ahora ya es directamente eucarístico lo que nos dice, ¿no? Si no coméis, no tenéis vida. Si coméis, tenéis vida en vosotros, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come, yo habito en él y él en mí. Habita en mí y yo en él, dice en concreto, ¿no? Compartir la fe y la mesa de Jesús, con Jesús y en Jesús, es hacerse uno con él. La vida plena se manifiesta en la condición humana de Jesús, en su carne. Como Hijo de Dios se encarnó para ensanchar las posibilidades de la condición humana, elevándola a su plenitud. Ser plenamente humano es vivir por y para los demás. Qué bonito esto, ¿no? De ser plenamente humano, y eso lo fue Jesucristo, enteramente hombre y hombre para siempre, es vivir por y para los demás. Eso es Eucaristía. Ser Eucaristía es darse por completo, ¿no? La vida definitiva empieza en cuanto nos comprometemos a ser cauce de vida uno para otros, incluso si eso nos exige un sacrificio mayor que nuestra propia vida. Pues, como decía, el fruto de comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en Él, participar de su vida. Antes había dicho, el que cree tiene vida eterna. Ahora dice, el que come este pan vivirá para siempre. Hay dos versículos que describen de un modo admirable las consecuencias que la Eucaristía va a tener para nosotros según el pensamiento de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece, habita en mí y yo en él. Esto es que a poco que lo pensemos, Dios habitándome, Dios en mí, ¿no? La intercomunión entre el resucitado y sus fieles en la Eucaristía. Y añade una comparación que no nos hubiéramos atrevido nosotros a afirmar. El Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Habita en mí, vivirá por mí. La unión de Cristo con su Padre es misteriosa, vital y profunda, pues así quiere Cristo que sea la de los que le reciben y comen. No dice que vivirá para mí, sino por mí. Como luego dirá que los sarmientos viven si permanecen unidos a la vid, que es el mismo, que es Cristo. También el discurso de Jesús ha sido intenso y nos invita a pensar si nuestra celebración de la Eucaristía produce en nosotros esos efectos que él anunciaba en Cafarnaúm, o es rutinaria, o es decir, a ver si para ya el cura y que tengo ganas de ir, o está tardando mucho, que ya se pasó. Lo de tener vida puede ser una frase hecha, que no significa gran cosa si la entendemos en una esfera meramente teórica. Se nota que a medida que celebramos la Eucaristía y participamos en ella de la carne y sangre de Cristo, estamos más fuertes para nuestro camino de fe en nuestra lucha contra el mal. ¿O seguimos débiles, enfermos, apáticos? Lo que dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en él, es verdad para nosotros solo durante el momento de la comunión o también a lo largo de toda la jornada.
después de la comunión, en esos breves pero intensos momentos de silencio y oración personal, le podemos pedir al Señor, a quien hemos recibido como alimento, que en verdad nos dé su vida, su salud, su salvación, su fortaleza, y que nos la dé para toda la jornada y todas las jornadas de nuestra vida, porque le necesitamos para vivir como seguidores suyos, día tras día. Muchas veces los cristianos se quejan, nos quejamos de debilidad. ¿No será que no comulgamos, o incluso comulgando, que comulgamos mal? Ahí lo dejamos, ¿no? Decía antes que hoy celebramos a San Juan de Ávila, que nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, el 6 de enero de 1500 y murió en Montilla el 10 de mayo de 1569. Fue un gran sacerdote y escritor ascético. Es desde 1946 el patrono del clero español. Tras haberlo anunciado en Madrid el 20 de agosto del 2011, el Papa Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre del 2012, junto con la mística alemana Hildegarda de Bingen, durante la misa de apertura de la 13 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de la nueva evangelización. Es el cuarto santo español en alcanzar este título, doctor de la Iglesia. Sus padres fueron Alfonso de Ávila, de ascendencia judía, y Catalina Gijón, hidalga y posiblemente emparentada con otro gran ascético nacido en Almodóvar, Juan Bautista de la Concepción. El padre poseía unas minas de plata en Sierra Morena, por lo que en sus primeros años se crió sin estrecheces económicas. Empezó a estudiar leyes en Salamanca, pero lo dejó a los 4 años, empujado por su devoción, como afirma su biógrafo Muñoz, y según otros, porque se implantó el estatuto de limpieza de sangre como requisito necesario para estudiar en la universidad. Aconsejado por un franciscano, marchó en 1520 a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares. Allí fue alumno de Domingo de Soto y trabó amistad con Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada. También trató a Francisco de Osuna y tal vez al mismísimo San Ignacio de Loyola. Durante estos estudios fallecieron sus padres y al ordenarse sacerdote en 1526 celebró en memoria suya su primera misa en Almodóvar del Campo. Vendió todos los bienes que le habían legado y repartió el dinero a los pobres para después dedicarse enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Se ofreció como misionero para ir a México, pero después pues le convencieron para que se quedase en el sur de España, ¿no? Y de hecho hizo una labor enorme en Andalucía, por eso se le llama también apóstol de Andalucía. Estuvo procesado por la Inquisición y, aunque escribió muchas obras o grandes obras, realmente pues solo nos han llegado un comentario a Laudi Filia et Vide para una señora convertida por él en Écija, Sancha Carrillo, hija de los señores de Guadalcázar, que fue publicado en Alcalá clandestinamente en 1556 y más tarde ampliado y con autorización en Madrid. Esta obra puede considerarse un verdadero compendio de ascética y el rey Felipe II la tuvo en tanta estima que pidió que no faltara nunca en el Escorial. Asimismo, el cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, dijo que de esta obra que con ella había convertido más almas que letras tiene. Este opúsculo marcó positivamente la ulterior literatura ascética, de manera que no hay en todo el siglo XVI autor de vida espiritual tan consultado como San Juan de Ávila.
Revisó la obra Vida de Santa Teresa. Se relacionó frecuentemente con San Ignacio de Loyola y sus representantes, que querían hacerle jesuita, con San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada y otros. En 1535 marchó a Córdoba, llamado por el obispo Álvarez de Toledo, y conoció allí a Fray Luis de Granada. Organizó predicaciones por los pueblos andaluces, sobre todo por las sierras de Córdoba, y consiguió muy sonadas conversiones de personas, sobre todo de alto rango, ¿no? Trabó amistad con el nuevo obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas, al que dirigía las advertencias al Concilio de Toledo, redactadas por su mano. Intervino también en la conversión del duque de Gandía, futuro San Francisco de Borja, y del soldado y entonces librero ambulante portugués João Cidade Duarte, que llegaría a ser San Juan de Dios. No solo evangelizó por toda Andalucía, sino que también anduvo por el sur de La Mancha y Extremadura, fundó numerosos seminarios y animó a la creación de la Compañía de Jesús. Organizó la Universidad de Baeza. Enfermó en 1554, pero aún así siguió en activo 15 años, hasta que empeoró visiblemente en 1569 y murió el mismo año en Montilla, siendo enterrado en la iglesia de la Encarnación de dicha localidad. Y como ya he dicho anteriormente, pues ha sido incluso proclamado doctor de la Iglesia el 20 de agosto el 27 de mayo del 2012. Entre sus obras pues está, ya digo, el Audia Filia, escribió Epistolario Espiritual para todos los estados, una colección de cartas ascéticas dirigidas a todo tipo de personas, humildes y elevadas, religiosas y profanas. También compuso un libro acerca del Santísimo Sacramento y otro del conocimiento de sí mismo, y un Contempus Mundo, nuevamente romanzado. Se han perdido casi totalmente sus famosos sermones, pues seguramente su modesto autor no cuidó de guardarlos ni escribirlos. Se le suele llamar reformador, si bien sus escritos de reforma se ciñeron a memoriales para el Concilio de Trento, escritos por el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, ya que Juan de Ávila no pudo acompañarle debido a su enfermedad, y a las advertencias al Concilio de Toledo, escritas para el obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas. La doctrina de San Juan de Ávila acerca del sacerdocio quedó esquematizada en un tratado sobre el sacerdocio, del que se conoce solamente una parte. Otras obras suyas son el comentario a la Carta de los Gálatas, Doctrina Cristiana, Memorial a Trento y 2 pláticas sacerdotales. Bueno, podríamos estar hablando largo y tendido de la obra y la actuación de San Juan de Ávila. Damos gracias al Señor por su vida, por su obra, y también felicitamos a todos los sacerdotes y muy especialmente a los sacerdotes de España. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.